Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. 26 de marzo. Es 26 de marzo, no hizo 3 el plan de Guadalupe. A ver, una pregunta aquí. Un comentario breve y una pregunta. Sí. Cuando a Doblado le da la propuesta de a Benito Juárez le responde que entre la defensa de una madre y una traición, él no encontraba justa, honrosa medianía. Nada más ese era mi comentario, ¿no? Sí. Y la otra es, tomando todos estos elementos históricos de la izquierda mexicana, tan avanzada en el mundo, que creo que no ha sido muy tomada en cuenta en ese sentido, ¿cuál sería una definición histórica mexicana de la izquierda? Te me adelantas un poco porque es a lo que quiero yo aterrizar. Es que me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto que hayas captado lo que he tratado de hacer, y yo creo que espero que así sea todo. Estoy definiendo un concepto de izquierda mexicano. Es decir, lo que trato de decir con este repaso histórico es que hay una tradición progresista en México que se nos olvida. Andrés Manuel la ha rescatado. Ese es otro valor importante. Recordemos que si alguien ha vuelto a hablar del liberalismo, del partido puro, es Andrés Manuel. Entonces yo creo, y nada más dame chance para que aterricemos, porque ese es justamente lo que yo quiero llegar. Tenemos un proyecto de nación de izquierda, progresista, que no tenemos que copiar ni de Lula, ni de Chávez, ni de nadie. Que lo que tenemos que hacer simplemente es cumplir con ese proyecto de nación. Y que tiene características propias. Esas son las que tenemos que hacer, digamos, hacerle honor a esas características y que tenemos que volver a salir a defender. Pues ahora no quieren participar porque dicen que Julio les ganó la pregunta. No, es que también a mí yo me puse a pensar porque Ajá. no tiene tiempo que no he visto algunos libros de historia, pero la verdad sí llegué a ver algunos y sé que parte de los constituyentes tenía un grupo de intelectuales con ideas sociales. Es más, no diría yo que tenían contactos con Rusia ni con directamente, pero sí con el movimiento que en ese momento prevalecía a nivel mundial. Entonces también parte de los intelectuales trataron de crear la Constitución de acuerdo a una, pues era realmente revolucionaria para su tiempo, ¿sí? Como dicen, todavía no se daban algunos acontecimientos en Rusia, y sin embargo aquí ya los intelectuales, este grupo de intelectuales que estuvieron siempre presentes y plasmando en el grupo de los constituyentes, fueron los que moldearon esta Constitución. Eso es lo que me vino a la mente, ¿no? Y creo que también parte de lo que vemos aquí en cuanto a historia, vemos como siempre ha sido el grupo de poder que siempre ha prevalecido y ha tratado de mantenerse a través de la historia, historia mexicana, ¿no? Entonces ha sido un grupo de poder muy fuerte, porque recordemos que aun cuando llegaron la conquista, los españoles, los peninsulares, pues parte de todas las posesiones ellos las tenían. Entonces realmente toda esta situación de poder se ha venido manejando desde que tenemos origen de nuestra república y de nuestra historia como tal, ¿no? No estoy diciendo a partir de qué, pero sí a partir de que llegaron los españoles. Entonces, que es donde se ha establecido los intereses monopólicos, y que hasta la fecha pues han prevalecido muchas ideas y muchos postulados que actualmente el PAN y los partidos globalizadores toman como base todavía personas de derecha, ¿no? Como lo acaba de señalar el Fisgón, ¿no? Entonces Lucas Alamán, que fue uno de los precisamente de los moldeadores de la política neoliberal en ese momento, vamos a decirlo así. Entonces vemos cómo en la actualidad, o sea, yo también lo que hago un breve resumen de todo y una reflexión de cómo se ha venido jugando la historia en la actualidad, y que actualmente siguen los mismos intereses, y que también la parte social es muy importante,
para poder continuar con esta lucha de equilibrio, ¿no? Y de justicia. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ahí hay 2 personas y vamos a tratar de hacerlo más breve para que les den oportunidad a los jóvenes que dicen, ¿no? ¿Cómo que? Si los jóvenes son la vanguardia. Bueno, dijiste que con el movimiento de Morena se inició con Flores Magón, ¿verdad? Lo que no escuché fue bien el año y bueno, pues sí, efectivamente se hizo una revolución, un cambio. Uno de los fundamentos ideológicos es el movimiento magonista. Yo creo que las raíces, lo que trato de explicar es que las raíces nos vienen desde la independencia, la reforma social de Hidalgo y Morelos, la lucha de los liberales del siglo XIX, el movimiento magonista, que es reivindicador del movimiento liberal del siglo XIX, y este movimiento de los magonistas inicia en 1901 con la convocatoria a la formación del Gran Partido Liberal, que eran una serie de clubes liberales que originalmente era justamente lo que estamos haciendo aquí. Se reunían en todo el país círculos de reflexión, de estudio, a analizar la situación política. Regeneración era el medio de comunicación para difundir esta rebeldía contra Porfirio Díaz, pero evolucionó hasta 1906, que es cuando se produce el programa del Partido Liberal Mexicano. Esta lucha magonista incluso llevó a varios levantamientos. Los magonistas en 1904 deciden que no pueden seguir combatiendo a la dictadura por la vía pacífica y elaboran un plan para levantarse en armas. Ellos salen, Ricardo y Enrique Flores Magón, junto con Librado Rivera, Juan Saravia, Antonio Villarreal, salen a instalarse a San Antonio para preparar la revolución, y hay varios intentos de revolución magonista entre 1904, 6, 1908, en Viesca, Palomas, Práxedis Guerrero, en fin, hay una serie de personajes, jóvenes por cierto todos ellos. Fíjense, la mayoría de los magonistas, los que se levantan en armas contra Porfirio Díaz, sobre todo en la zona norte, en Chihuahua, en esa parte es donde se dan los levantamientos magonistas, fracasan, porque el sistema de espionaje porfirista, que estaba muy enlazado al sistema de espionaje norteamericano, de inmediato, antes casi de que se levantaran en armas, los aplastaba y los asesinaba. Y les decía yo, lo interesante es que la mayoría de estos líderes eran no mayores de 18, 19 años, eran todos jóvenes. El magonismo intenta varias veces hacer una revolución, ellos convocan una revolución social. Cuando Madero finalmente lanza el plan de San Luis, Ricardo Flores Magón les aconseja a los grupos liberales que se unan a esa revolución, pero teniendo en mente de que ellos van a hacer una revolución diferente a la maderista, y finalmente acaba rompiendo con Madero. La revolución magonista tiene un momento culminante en Baja California, cuando toman Baja California, declaran la primera el primer estado socialista de América, es Baja California, proclaman la República Socialdemócrata, y esto provoca que las tropas porfiristas, las tropas norteamericanas y las tropas maderistas los combatan y los reduzcan, los derroten. Ahí se da el gran rompimiento del magonismo con Madero. Madero declara traidores a los magonistas. De ahí surge la leyenda de que el magonismo quería incluso entregar el territorio mexicano a los Estados Unidos, una gran mentira. Y de ahí también surge la gran acusación de traición de Flores Magón a Madero, y que lo lleva a separarse de la revolución, digamos, oficial, la que se lleva a cabo en México. Él no reconoce a Carranza, no reconoce desde luego Obregón, y hay varios intentos por atraerse al magonismo, hay algunos que fructifican. Para empezar, a Madero, a Flores Magón, a Ricardo, Madero le ofrece la vicepresidencia de la República cuando gana, y Flores Magón la rechaza. Le dice que él no aspira a eso, que él aspira a una revolución social. Enrique Flores Magón acepta venirse a México a formar un partido liberal alterno al que sostiene su hermano, y participa incluso en las elecciones de 1914, que fueron unas elecciones fallidas porque las hizo Huerta solamente para legitimarse. Y también Juan Saravia y Antonio Villarreal regresan a México y se incorporan a las filas
de constitucionalistas de Venustiano Carranza y abren un frente también ahí, digamos, de ideas liberales magonistas. Pero en realidad el magonismo no tiene participación franca en la Revolución Mexicana. Por eso les decía yo que su triunfo fue más bien ideológico, por la formación que hicieron de los líderes revolucionarios mexicanos. Y lo que tenemos es que Flores Magón muere en la prisión de Leavenworth. Luego lo han tratado de convertir en una bandera de los movimientos revolucionarios, sobre todo el movimiento obrero, pero en realidad él siempre trató de ser marginal a todo esto. Él no reconocía a la Revolución Mexicana porque decía que era una gran mentira, que solamente era un cambio de hombres en el poder y que no llevaba la gran transformación social que él defendía, que era una revolución socialista de toda forma. Hay que recordar que Flores Magón va a prisión la última vez en 1919, acusado por el gobierno norteamericano de promover la revolución mundial. Él ya no buscaba, al final de su vida, ya no buscaba la revolución mexicana nada más, él buscaba la revolución mundial, una revolución de corte anarquista, y él hace un manifiesto a todos los obreros del mundo para conformar un sistema anarquista. Incluso es detractor del sistema comunista. Él, previendo muchos años lo que iba a pasar, tiene unas cartas en las que dice que el gran problema del movimiento bolchevique es que no tiene libertad política y que por los caminos de la dictadura no se lleva jamás a la libertad, dice él textualmente. Él tenía otra visión muy diferente, pero su triunfo, yo insisto, es ideológico y se dio a través de estos grupos que son los que redactan la Constitución y que en algún sentido son autores de la primera etapa de la Revolución Mexicana y conforman los gobiernos postrevolucionarios de la primera etapa. Muy bien. Pues lo que yo quería preguntar lo acabas de decir, pero bueno, nada más resaltar un poco esta parte que nos has comentado de la influencia que ejercen ideas provenientes de Europa o de Estados Unidos en los movimientos sociales mexicanos, desde la independencia hasta la revolución. Bueno, yo pienso que esto tiene que ver con el propio desarrollo del capitalismo a nivel mundial, que siempre tiende a internacionalizarse y a la vez internacionalizar el crecimiento de la clase obrera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte lo que yo quería preguntar era lo que acabas de comentar, pero un poquito más puntual. En concreto, ¿qué autores anarquistas fueron los que tuvieron más influencia en el pensamiento magonista? Bueno, fundamentalmente Kropotkin, era del ruso, así es, el príncipe Kropotkin, era de los principales. Ellos leían mucho. Volvemos otra vez a esta parte. Tanto Flores Magón como los primeros liberales, Camilo Arriaga, que fue el autor de la convocatoria al Congreso Liberal, eran miembros de logias masónicas. Y la literatura más avanzada llegaba a esas logias y ahí se estudiaba. De ahí surge la idea de hacer los círculos de estudio y los clubes liberales de reflexión en torno a estas ideas. Lo que pasa es que hay que recordar que en Europa, sobre todo en Rusia, el anarquismo estaba cobrando una gran influencia. La diferencia, que es otra cosa fundamental que hay que subrayar, del anarquismo mexicano del anarquismo europeo, es que el anarquismo europeo era radical, violento. Hay que recordar que incluso la Primera Guerra se desata por un atentado de un grupo de anarquistas, y aquí no. Aquí Ricardo Flores Magón llama a la revolución, pero no cometen actos de sabotaje ni actos violentos. Hay toda una serie de autores, si quiere que le mencione los fundamentales, que son los que conforman el pensamiento de los liberales mexicanos. ¿Qué hay de que el Partido Conservador se declaró a priori? Esto lo comenta Reyes Heroles. Y la otra cuestión, muy brevemente. Perdón, ¿cuál es la pregunta? El Partido Conservador se declara a priori. O sea, no tiene antecedentes, etcétera, ¿sí? ¿Que no tiene antecedentes en nuestro país? No, o sea, no, Lucas Alamán es un poquito posterior. Así como si estuvieran absueltos, pues sí. Un poco es eso, ¿sí? Y la otra más importante que me interesa es la diferencia aquí en México, sobre todo con Juárez, entre el liberalismo económico que viene de Inglaterra, Adam Smith y todo, y el liberalismo político, o como se quiera entender, que se aplicó durante la Reforma, y luego un poco en el porfirismo, ¿sí? Sí.
todo. Perfecto. Bueno, la pregunta de qué leían los Ricardo Flores Magón, los magonistas. Miren ustedes, los libros fundamentales que leían La conquista del pan y La filosofía anarquista de Kropotkin. A Bakunin, a Juan Grave, a Malatesta, a Máximo Gorki. Curiosamente, casi ninguno había leído a Carlos Marx. Y de los sustituyentes, ninguno leyó a Carlos Marx. Era más bien esa vena anarquista la que los había formado. Y en cuanto a el personaje perdónme, ahorita me acuerdo, es que es un hombre, les voy a decir, este personaje fue compañero de leyes de Porfirio Díaz en Oaxaca, fue su compañero de estudios, fue en muchos grados su mentor, lo impulsó a levantarse en armas contra Benito Juárez, luego contra Sebastián Lerdo Tejada, fue su secretario particular y fue su ministro de Gobernación. El nombre ahorita se me escapa, pero les prometo, ya el Alzheimer ya me llegó, pero les prometo que al rato me acuerdo. Del Partido Conservador, bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar otra vez al Partido Conservador en el entorno mundial y al Partido Conservador mexicano. Por eso hablaba al principio de un partido del retroceso y un partido del progreso. El Partido Conservador en México tiene su raíz en la defensa de los intereses coloniales, virreinales. Lo que sucede es que Lucas Alamán se convierte en su principal ideólogo. ¿Por qué le da sentido? Él incluso hace una serie de principios en el papel que definen el Partido Conservador, que es, bueno, pues ya sabemos, lo mismo que defienden hoy, la predominancia de la Iglesia, el apoyo al gran capital, la inversión extranjera, el que no haya libertad de expresión plena. Es decir, el hombre que le da sentido ideológico y que pone sobre el papel al Partido Conservador es Lucas Alamán. Y que, insisto, en realidad a lo mejor no es Partido Conservador, es ese partido del retroceso que nos viene heredado desde la independencia y que tiene su expresión más clara ahora en dos partidos, en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido Acción Nacional. Los dos partidos del retroceso en México no es nada más el PAN, es el PRI también. Y la otra pregunta que me hace... ok, bueno, eso también iría en la última parte, pero si quieren ya no hay otra pregunta. Entonces ya empezamos. Voy a tomar su pregunta. Ya nada más, a ver, los que van a hacer, nada más ya aquí les esperamos con el joven. Sí, luego abrimos otra. Sí. Yo necesito de repente aire. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando, de lo que nos ha explicado acerca de los movimientos que ha habido en México y de las revoluciones y la independencia, creo que entonces no sé si estaríamos muchos de acuerdo en que nada más ha habido dos gobiernos que realmente han tratado de ayudar al pueblo, que sería el gobierno de Benito Juárez y el de Lázaro Cárdenas, ¿no? Porque de ahí en fuera todos los que han llegado precisamente, como decían acertadamente hace rato, con promesas, pero nunca las llegaban a cumplir, y sí le daban preferencia a los caciques, a la inversión extranjera, como hoy en día, ¿no? Que se sigue haciendo. Y en este caso, el que vendría representando de nuevo, ahora sí que los intereses de la inmensa mayoría de los mexicanos, que somos ahora sí que simpatizantes de Morena, creo que para nosotros sería Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque de acuerdo a Porfirio que llegó, pues también traicionó a mucha gente que cree él, inclusive a su mentor que dice en este caso. Entonces, creo que si tomamos y vamos de base a la historia, que la historia nos enseña mucho, ese tipo de cosas y este tipo de círculos de reflexión nos deben de ayudar para precisamente convencer a la gente que tenemos que sumar a este proyecto, ¿no? Que es el que nos interesa para el 2012 y lo que siga, ¿no? Ok, bueno, ahorita vamos a llegar al gobierno de Cárdenas, perdón. Sí, yo creo que uno de los gobiernos en que realmente ha habido un compromiso popular, pero además en que ha habido un proyecto de nación real, es el de Juárez, indudablemente. Ahí sí hay un proyecto de nación. En realidad es ahí donde cuaja el proyecto de nación liberal que querían Hidalgo Morelos. Es ahí donde se consolida la lucha popular y donde además tenemos por primera vez un gobierno realmente comprometido con la república, con la democracia, con el federalismo, etcétera, etcétera. Lo que vino después del porfirismo es la traición a ese modelo de proyecto de nación. Lo que tenemos en el magonismo es un intento de restauración de este proyecto, más otra serie de principios que se habían quedado en el tintero en el constituyente del 57. Hay que recordar
que la defensa de los derechos obreros viene desde el constituyente del 57, pero los liberales no se atrevieron a dar ese paso. Ponciano Arriaga dejó allí varias ideas de derechos laborales, de defensa de la reforma agraria, que finalmente es el constituyente del 17 el que logra plasmarlo y darle un sentido social al liberalismo mexicano. Pero no es, y ahora retomo lo que plantea el compañero, hay muchos conceptos de liberalismo en México y hay muchos tantos en el mundo. Lo que sucede es que hay una gran confusión que ha provocado el mismo sistema mexicano para mantenernos en la ignorancia y lejos de saber a dónde queremos ir. Tan es así que, bueno, nosotros estamos combatiendo un proyecto neoliberal. Entonces, ¿cómo hablamos de liberalismo si hay un proyecto neoliberal? Esto es muy simple y yo lo quisiera abreviar porque quisiera abundar en él más adelante. Y es que el liberalismo mexicano no se explicaría sin las condiciones de un país como el nuestro. Y decíamos, un país a donde hay una minoría que monopoliza el poder político y económico y una mayoría al margen de todos estos beneficios. Entonces el liberalismo es factible en una sociedad de iguales. Esa es la primera condición. Y el liberalismo donde ha prosperado ha sido en una sociedad donde ha habido una clase media desarrollada fundamentalmente mayoritaria. El problema es que los sistemas de gobierno de este país, el porfiriato y el priato, han pauperado la clase media. Hoy no podemos hablar que existe una clase media. Y para que los derechos políticos se fortalezcan, tiene que haber una clase media mayoritaria. Si por el contrario tenemos un país como el nuestro, donde la mayoría no tiene un ingreso digno, porque además lo que llaman salario mínimo es mínimo, no es un salario para darle una vida digna a quien lo... Entonces estamos hablando de conceptos trastocados. Y el problema del liberalismo mexicano es que se ha utilizado como bandera para justamente ir en contra de esa corriente. ¿Por qué? Y entonces ahora retomo el hilo de nuestra plática. Cuando llega al poder Álvaro Obregón, llega con la idea de retomar el proyecto de nación liberal y convoca incluso él, en junio de 1919, a la conformación de un gran partido liberal mexicano, otra vez, que va a ser el que va a llevar a cabo las reformas de la Revolución Mexicana. Pero cuando llega al poder, Obregón se olvida de esta promesa y Plutarco Elías Calles, que es un hombre muy hábil, pero que además tenía una visión de poder muy peculiar, él se había formado en los clubes liberales, tenía una visión anarquista, socialista, pero además había sido opositor de los primeros socialistas mexicanos. Daniel Gutiérrez de Lara, un socialista sonorense, había sido asesinado incluso por las tropas de Calles cuando era gobernador militar de Sonora, y él tenía una gran resistencia a esos grupos socialistas, pero por el contrario sabía que el control de los grupos obreros y campesinos le iba a retribuir a él en poder político. Entonces lo que hace Plutarco Elías Calles como ministro de Gobernación es empezar a conformar organizaciones corporativas de la sociedad para llegar al poder él, es decir, con una mira de poder personal. Y su primer enemigo es el Partido Liberal Constitucionalista, que es el que lleva al poder a Carranza primero y a Obregón después. Y lo intenta socavar a tal grado que incluso se habla de que él asesina al presidente del Partido Liberal Constitucionalista, que es ni más ni menos que el primo de Álvaro Obregón, el general Benjamín Gil, ministro de guerra de Álvaro Obregón. No solamente hace eso, sino que el Partido Liberal Constitucionalista tenía 2 ministros en el gabinete y el procurador, y los empieza a socavar, tenían la mayoría en el Congreso, y entonces él lo que hace es la primera alianza socialdemócrata en este país. Él unifica al Partido Cooperativista con el Partido Laborista y al Partido Socialista del Sureste, y le quitan el poder al Partido Liberal Constitucionalista, al grado de que lo orillan a ser una minoría, lo empieza a perseguir con el poder político que tiene. Bueno, finalmente logra la distancia entre el gobierno de Obregón y el Partido Liberal Constitucionalista, y ahí se termina el último partido liberal que ha habido en México. Gracias precisamente a la acción represora de Calles, desaparece el Partido Liberal como partido en México y empiezan a surgir estos partidos corporativistas que lo que buscan es llevar al poder a Calles. Yo diría que el primer autor de la contrarrevolución mexicana es Plutarco Elías Calles. Él trastoca el sentido de la revolución a tal grado de que hace un gran pacto con la CROM. La CROM es el antecedente de la CTM, es la Confederación Regional Obrera Mexicana, que tenía el objeto de aglutinar a los obreros, pero para tenerlos bajo el control del gobierno. Él empieza a aglutinar a los cuerpos rurales, los militariza y los aglutina en organizaciones
al predominio del gobierno, y así es como va conformando su base popular, que lleva a lo que ya sabemos que es la gran confrontación de los dos bandos revolucionarios, la revolución de la Huertista. 3/4 partes del ejército se levantan en armas contra Obregón por la imposición de Calles, y Obregón los derrota gracias al apoyo de los Estados Unidos, que en concesión a los tratados de Bucareli, que es la entrega otra vez de la libre concesión a recursos petroleros, le entregan armamento a dólar, le venden o sea, simbólicamente, los tanques y las ametralladoras, y derrota así la revolución, que prácticamente lo hubiera derrotado en otras condiciones. Y así es como llega Plutarco Elías Calles con una visión socialista muy peculiar. Calles va, antes de tomar posesión, va a Europa y hace un viaje, y visita 2 países que en ese momento viven 2 gobiernos socialdemócratas: Inglaterra con Ramsay y Alemania con Friedrich Ebert. Y él lo que trata de hacer es aplicar esos modelos a México, pero en su concepto de obviamente quedarse con el poder. Entonces, la visión de creación del Partido Nacional Revolucionario tiene una gestación socialdemócrata de esos gobiernos. Y de hecho Calles lo dice abiertamente. Pero además Calles es un estudioso del nazismo y el fascismo y un admirador del nazismo y el fascismo. Entonces hace una mezcolanza. Y lo que tenemos después es la exclusión de los obregonistas del gran partido revolucionario que él crea. A diferencia del Partido Liberal que quería hacer Obregón, él crea un Partido Nacional Revolucionario con estos rasgos socialistas, pero sobre todo con una gran influencia fascista de corporativización de la sociedad. Y bueno, así es como surge el PNR, y con el PNR surgen las desviaciones de la Revolución Mexicana, las grandes traiciones. ¿Por qué? Porque ahí empieza el trastocamiento de los verdaderos principios de la Revolución Mexicana. Ahí empieza la gran traición, hasta que justamente llega al poder un personaje que no solamente está formado en la lectura de Regeneración y los clubes liberales, sino que además tiene como mentor a un hombre absolutamente bien consciente de esta corriente ideológica de izquierda mexicana, que es Francisco J. Mújica. Mújica es el autor del cardenismo, es el autor de las grandes reformas cardenistas y es el mentor de Lázaro Cárdenas. Y ciertamente coincido con el compañero en que el otro gran gobierno popular que tenemos es el de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas hace lo que no hacen los otros gobiernos, lo que no hace ni Obregón, ni Calles, ni Abelardo Rodríguez, ni Pascual Ortiz Rubio, ni siquiera Venustiano Carranza. Hace lo más elemental, cumplir la Constitución. Cárdenas lleva a sus últimas consecuencias todos los artículos constitucionales. No es fácil, eso implica un rompimiento, para empezar, con el grupo callista, que ya estaba en otro sentido, porque hay que recordar que la otra gran alianza, muy similar a la de Iturbide en 1921, muy similar a la de Porfirio Díaz en 1967-68, es la que entabla Calles para crear el Partido Nacional Revolucionario, es decir, el PRI. ¿Esta alianza en qué consistía? Hizo un pacto de no agresión con la Iglesia. Hay que recordar que veníamos de una guerra cristera sangrienta, que finalmente logra el gobierno negociar con la Iglesia a cambio de un pacto de no agresión, en el que el gobierno como que se hace que sí aplica la ley y que la Iglesia como que sí cumple la ley. Pero además Calles también hace un pacto con los Estados Unidos, con los grandes capitalistas norteamericanos, para detener la expropiación petrolera, y desde luego con los grandes capitalistas, y él forma parte incluso de este gran poder económico, junto con los principales grandes caudillos de la Revolución Mexicana, de un poder económico nuevo, lo que le llaman ellos la familia revolucionaria, que es en realidad la aristocracia política y económica que controla el poder. Bueno, pues Calles se enfrenta en su visión de poder a la visión de los cardenistas, a la visión de Mújica, lo que lleva al rompimiento Calles Cárdenas de 1936 y al inicio de un experimento que es muy arriesgado y muy interesante, que es la aplicación de la consigna del Frente Popular que lanza la Internacional Comunista, a la que se adhiere el cardenismo en agosto del 35. Este es un hecho que a muchos no les gusta, incluso a muchos cardenistas reconocer, pero que es real. Vicente Lombardo Toledano, el otro gran ideólogo del cardenismo, el autor de la corporativización de los obreros y campesinos, viaja a la Unión Soviética con el conocimiento de Lázaro Cárdenas, al gran congreso, al 7º congreso de la Internacional Comunista, el congreso del Partido Comunista Soviético, donde se adopta la estrategia del Frente Popular como la estrategia para difundir el comunismo en todo el mundo.
¿Por qué es importante este dato? Bueno, porque el Frente Popular era la táctica que proponía Stalin en contravención de lo que proponía Lenin. Lenin proponía la revolución a toda costa y Stalin decía, no, hay que aliarnos con quien sea, hasta con el demonio, con tal de avanzar. Y a Cárdenas le viene muy bien eso, porque es la forma que él tiene para socavar el poder del callismo y de los reaccionarios mexicanos, pero además con otro factor a favor de Cárdenas, que un simpatizante de esta visión era Franklin Roosevelt, con quien incluso el Partido Comunista de los Estados Unidos llega a ser una gran alianza, y se incluso Browder, que es el líder del Partido Comunista norteamericano, incluso adhiere el Partido Comunista al Partido Demócrata norteamericano. Es decir, que se vive un clima internacional totalmente afín a un proyecto de nación de avanzada social. Hasta los Estados Unidos eran favorables a ello. Eso explica por qué la expropiación petrolera se hace si no con el apoyo norteamericano, sí por lo menos con su hacerse de la vista gorda, cosa que no pasó con Inglaterra, y que incluso en un momento dado, cuando Inglaterra se pone muy agresiva frente a la expropiación petrolera, el gobierno mexicano pudiera blandir como defensa la doctrina Monroe contra la intervención europea. Es importante hablar de todo esto porque explica el entorno de por qué Cárdenas también es Cárdenas. Es decir, no nada más fue que era un hombre profundamente sensible, que lo era, que era un líder social real, que lo era, que era un hombre comprometido con la historia de nuestro país y que entendía al pueblo, que lo era, sino que además supo entender y leer lo que estaba pasando en el resto del mundo y aprovecharlo en su favor. Pero no hay que olvidar algo, que esto es lo importante. Si bien el cardenista es el paradigma de un gobierno de izquierda, Lázaro Cárdenas es el autor de la marcha atrás de su propio proyecto. ¿Por qué? Porque no es cierto que los gobiernos posteriores a Cárdenas hayan traicionado al cardenismo. Cárdenas le abrió la puerta a Ávila Camacho. Sucede que al terminar su gobierno, Lázaro Cárdenas se da cuenta que el país está en una efervescencia tremenda y le da miedo, y él lo dice, esto es palabras de él, le da miedo avanzar en el radicalismo, y entonces ordena frenar la reforma agraria, ordena frenar los acuerdos con el Partido Comunista, incluso lo llega a perseguir en la última etapa de su gobierno, y detiene el proyecto de avanzada, y lejos de permitir que hubiera una libre competencia en el Partido de la Revolución Mexicana para que eligiera su candidato presidencial, inclina la balanza para que fuera, en vez de Mújica, Manuel Ávila Camacho, que era un hombre de centro, moderado, que además proclamaba a diestra y siniestra que era conservador y que era moderado y que veía con buenos ojos a la iglesia, porque él era un practicante de la religión. Esto lo hizo Cárdenas, es decir, no fueron los cardenistas. Cárdenas le abre la puerta a la contrarrevolución. Él lo dirá años después, 1967, si quieren ahorita les digo la fecha exacta. Hay un discurso muy importante donde trata de explicar por qué lo hace. Su explicación para mí no es suficiente, pero él explica que había amenazas de orden internacional que ponían en riesgo al país y que por eso un radical era peligroso. Mújica no era radical, porque ni siquiera era comunista. Mújica no era comunista, otra vez estamos hablando del concepto de izquierda mexicano. Al contrario, Mújica era un hombre totalmente distante de los experimentos internacionales. Él quería una aplicación radical, sí, de la Revolución Mexicana y de sus principios. Él incluso estuvo en desacuerdo con la visión cardenista del partido del gobierno. Cuando el Partido Nacional Revolucionario sufre una transformación y se convierte en el PRM, en realidad lo que hace Cárdenas es aplicar la tesis del Frente Popular. Hay que ver su manifiesto a finales del 38, donde convoca a la transformación del PNR, y él propone que se convierta el PNR en el gran partido de trabajadores, porque él quiere que en realidad sea el Frente Popular Mexicano. ¿Y qué era el Frente Popular Mexicano? Bueno, pues era un gran bloque de obreros, un gran bloque de campesinos, un gran bloque de militares y un gran bloque de burócratas. Ese era el modelo del Partido Comunista que estaba difundiéndose en ese momento con la estrategia que aconsejaba la Comintern, la Internacional Comunista. Bueno, pues Mújica se opone a ello, porque él dice que la sociedad no puede ser corporativizada, que por el contrario, la Revolución Mexicana luchó por una sociedad abierta, por una sociedad de competencia real y de lucha por el poder democrático. Y él se distancia de muchas de las reformas cardenistas políticas, sobre todo, porque él considera que el deterioro que sufre la democracia en esa etapa va a ser contraproducente a la Revolución Mexicana. Él es un disidente de la corriente revolucionaria que quiere, en nombre de la justicia social, reducir la democracia. Y bueno, pues eso lo distancia muchas veces de Cárdenas.
lo enfrenta a Lombardo Toledano, al grado que Lombardo Toledano es el promotor de Ávila Camacho y es un detractor radical de Múgica. Para entender este pacto tan real y tan profundo entre el Partido Comunista Soviético y el cardenismo, hay una carta que le escribe Vicente Lombardo Toledano en agosto de 1936, ahorita les doy la fecha. Esta carta es muy importante porque ahí Vicente Lombardo le pide a los líderes de la Internacional Comunista, en particular a Jorge Dimitrov, que era el líder de la Internacional Comunista, su apoyo para detener al Partido Comunista Mexicano y darle a él el apoyo como si fuera el líder real del comunismo mexicano, que obviamente le ofrece la garantía de que cuenta con el apoyo de Lázaro Cárdenas y que todas las consignas de la Internacional Comunista las van a llevar a cabo ellos y no el Partido Comunista. Y esta carta tiene importancia fundamental porque la respuesta del Partido Comunista Soviético es darle órdenes al Partido Comunista Mexicano de ponerse a las órdenes de Cárdenas y de Ávila y de Lombardo Toledano. En ese momento la izquierda, digamos, opositora al gobierno mexicano desaparece y se afilia al Partido de la Revolución Mexicana. Si ustedes leen la historia del Partido Comunista Mexicano en 34, 38, es la historia más vergonzosa, porque ellos hablan de que les den un lugar, el que sea, a las filas del PRM y piden su afiliación al PRM. Años después, este grupo de dirigentes serán expulsados y serán acusados de haber llevado al comunismo a su desaparición prácticamente en México, porque lo llevaron a ir a la cola, así le dicen, del cardenismo y no al frente y a la vanguardia del proletariado. Eso explica el por qué el comunismo mexicano es muy, es parte del gobierno, es parte del PRI, se convirtió en una parte funcional del propio sistema. Y bueno, insisto en que en todo esto tiene mucho que ver Lázaro Cárdenas, su visión de país y también quizás, hay que decirlo con toda franqueza, un interés por el poder, por tener el control político y mantenerlo él. Mucha parte de su vida posterior está marcada por su deseo de seguir siendo el factotum de la política mexicana. ¿Y qué sucede? Bueno, él le cede al poder a Ávila Camacho, le facilita a tal grado las cosas que incluso pacta con los Estados Unidos el gran fraude electoral de 1940, que no se nos puede olvidar. Se podrá acusar a Juan Aldreu Almazán de lo que sea. Un discurso del PRI es que Almazán era a la derecha y no podíamos dejar a la derecha, y ahí viene el discurso del fraude patriótico. No, pues la derecha venía con Almazán, había que hacer fraude, y entonces vale el fraude. Y yo nada más quisiera decir algo que la historia oficial no consigna. A Almazán no lo apoyaba nada más la derecha, que además, por cierto, el Partido Acción Nacional no lo apoyó abiertamente, hay que decirlo. Manuel Gómez Morín se opuso a darle su apoyo abiertamente a Juan Aldreu Almazán. Eso no pasó, eso es mentira. Pero en cambio sí el Partido Comunista se afilió a la candidatura de Almazán, y los mujiquistas no se fueron a apoyar a Ávila Camacho, se fueron a apoyar a Almazán. Y muchos revolucionarios como Antonio Villarreal y como Antonio Díaz Soto y Gama participaron en el movimiento de Almazán. El problema es que eso hubiera implicado que perdiera el poder el Partido de la Revolución Mexicana. Entonces Lázaro Cárdenas transó con el gobierno norteamericano, y ahí hay toda una historia que no voy a abundar en ella porque nos iríamos muy largo, pero que bueno, pues incluso habla del pacto que llevó a afiliar al gobierno mexicano en la Segunda Guerra Mundial del bando norteamericano. Y así llegó al poder Ávila Camacho, llegó con un fraude electoral y llegó además con la división y a costa de la traición de los principios de la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas tratará de reivindicarse posteriormente. Lo hará en 1952, cuando el gobierno de Manuel Ávila Camacho le cede el poder a un hombre que era absolutamente conservador, que si Ávila Camacho era de derecha, este hombre era el extremo de la derecha, me refiero a Miguel Alemán, el cachólaro como le puso Vicente Lombardo Toledano, porque otra vez volvemos a hablar, el autor de la candidatura de Ávila Camacho fue Lombardo, pero también lo fue de Alemán. Pero además hay que agregar otra cosa: el Partido Comunista apoyó a Manuel Ávila Camacho, no apoyó a Ávila Camacho, pero sí apoyó a Miguel Alemán. Y ese es algo que la izquierda mexicana pues no se ha puesto a analizar y a revisar, ¿no? Que necesitaría revisar. En fin, que llega al poder un hombre que además llega con un fraude electoral también, y que lo primero que hace, a ver qué les recuerda, fíjense ustedes, lo primero que hace es ir a la embajada norteamericana y decirle al embajador que a cambio del apoyo del gobierno norteamericano le cede lo que quiera, y que el programa de gobierno que él piensa aplicar lo va a hacer de acuerdo con los Estados Unidos.
igual que ahora, igualito que ahora. Pero además no solamente hace eso, sino que como él tiene en mente un gobierno de retroceso revolucionario, empieza a aplicar muchas de las fórmulas del Partido de Acción Nacional, y esto incluso se produce de una forma abierta. Hay un debate entre Alberto J. Pani, ministro de Hacienda de Plutarco Elías Calles, y Daniel Cosío Villegas, por esos días, 1945-46, que habla de qué va a pasar con la revolución. Ya empiezan a preguntarse qué va a pasar con una revolución que empieza a verse como que no se está cumpliendo. Y el consejo que da Daniel Cosío Villegas es que pues lo mejor es ceder el poder a la reacción, que eso va a permitir una depuración revolucionaria, y que lo que debería hacer el siguiente gobierno es seguir los principios del Partido de Acción Nacional, y lo dice abiertamente, y eso hace Miguel Alemán. Y bueno, ya todos sabemos, esto es una historia vieja. Miguel Alemán reforma la Constitución para abrir los contratos riesgo, los contratos incentivados, como les quieran llamar, es lo mismo, él los crea, y además surgen de una idea que le propone el Departamento de Estado norteamericano. Él trata de dar marcha atrás a la expropiación petrolera, hace un control mucho más férreo de los sindicatos obreros, los petroleros, los ferrocarrileros, para tenerlos bajo el control del gobierno, cancela la democracia absolutamente, transforma al PRM en el PRI, que es un partido que no permite la democracia en su más mínima expresión, reforma la Constitución para permitir el amparo agrario, que es la vuelta del latifundismo en el artículo 27, hace un pacto de abierto contubernio con la Iglesia Católica y con los grupos conservadores. Es decir, tenemos un gobierno liberal absolutamente claro y abierto. Lázaro Cárdenas y los cardenistas reaccionan, empiezan a aglutinarse. Es parte del libro que les traigo para que quienes lo tengan se les puedan regalar, y se conforma un movimiento muy interesante. Es un movimiento de oposición de izquierda que trata decía yo, de revertir el error de Cárdenas, que es un error de haber entregado el poder a la derecha. Y el hombre que aglutina a estos grupos es el general Miguel Enríquez Guzmán, un hombre muy cercano a Lázaro Cárdenas, amigo suyo, amigo muy cercano de Lázaro Cárdenas, que además es muy popular, que había sido jefe de zona en varias zonas militares del país, entre ellas el estado de Jalisco, el estado de Nuevo León, y que se perfilaba como una figura muy popular porque abanderaba las banderas del cardenismo. Lo que se trata de conformar entonces es una gran alianza de la izquierda. Es la primera coalición de izquierda de este país, que aglutina al Partido Comunista, al Partido Obrero Campesino de México, a la Federación de Partidos del Pueblo, al Partido Constitucionalista Mexicano, al Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano. Y lo primero que hacen, bueno, pues es llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, pues frenar todas estas reformas neoliberales, frenar a Miguel Alemán. Hay un gran acuerdo militar que se hace público por esos días, un acuerdo que permite al Pentágono tener carta abierta en nuestro país para entrenar militares, para, con el pretexto de la seguridad continental, poder meterse en funciones de espionaje, y esto provoca una reacción tremenda del cardenismo y una reacción popular tan grande que Alemán, que había pensado en su reelección, tiene que frenar sus planes de reelección. A cambio de la reelección pensó en que podía ampliar su mandato, tiene que frenar su mandato, y su último intento es poner a un pariente suyo, el regente Fernando Casas Alemán, como candidato a la presidencia. Bueno, la reacción popular es tal que todos estos intentos fracasan. Alemán tiene que transar y poner a un candidato que más o menos acomodara a los intereses, que era Adolfo Ruiz Cortines, y el enriquismo, que es el movimiento que surge en torno a todo esto, sigue adelante con la idea de conformar esta gran alianza de la oposición de izquierda y enfrentar al PRI y derrotarlo. Pero sucede que después de hacer un acuerdo que constaba de 3 etapas, y era elaborar una plataforma común, ponerse de acuerdo en las candidaturas comunes para senadores y diputados, y hacer un gabinete de coalición, y tercero, declinar la candidatura de todos los candidatos que hubiera en favor de Miguel Enríquez Guzmán, el más popular, y el que tenía además los antecedentes históricos más consistentes. Ese era el paso que se seguía. Se fue avanzando. Vicente Lombardo empezó a sabotear el proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se reunieron los dirigentes de la izquierda, crearon una plataforma muy interesante, una plataforma que todavía tiene vigencia, porque volvemos a lo mismo. Pedía respeto a la soberanía nacional, que los recursos naturales fueran exclusivamente para explotación y beneficio de los mexicanos, la aplicación exacta del artículo 27 y el retiro de las reformas que le habían quitado su carácter agrarista,
la defensa de los derechos obreros, impedir las contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo y al artículo 123 neoliberales, es decir, lo mismo que estamos peleando ahora, exactamente lo mismo. Es decir, la lucha que tenemos nosotros ahora es la misma lucha que ha librado este país históricamente contra sus explotadores. Bueno, se logra esa plataforma de avanzada, se logran poner de acuerdo en una fórmula común para el Congreso con diputados y senadores de los 5 partidos, y a la hora de la declinación, declina Cándido Aguilar, era el candidato del Partido de la Revolución Mexicana, declina el candidato de los constitucionalistas, Ignacio Ramos Praslow, y Vicente Lombardo empieza a dar largas, y dice que no, que él está mejor posicionado, que las encuestas dicen que él está mejor posicionado, y que Enríquez pues ya está muy quemado, que ya había sido candidato antes, entonces ya para qué otra vez, y que la gente lo quería a él, que además él tenía el proyecto popular más real que podía llevar a la práctica. Lo que pasó fue muy simple, y después salió la verdad. Vicente Lombardo recibía dinero de Alemán y de Manuel Ávila Camacho, y su papel era, y lo dice uno de sus hombres más cercanos, Vicente Fuentes Díaz, que acabó, fíjense ustedes cómo acabó, como presidente de la Comisión de Honor y Ética del PRI, fíjense nomás. Bueno, este hombre, Vicente Fuentes Díaz, publicó en un artículo, 1978, ahí lo tengo también para quien tenga interés, declaró que en realidad el objetivo de la candidatura de Lombardo era abrirle camino a la candidatura del patriota Adolfo Ruiz Cortines. Y así se gestó el fraude electoral. Así se gestó el fraude, que además le costó a este país mucha sangre, porque una matanza enriquista es bestial que inició en el 52 y terminó en el 55, apenas porque a ese partido se le persiguió. Fíjense ustedes, en 1954, después del fraude, porque además Enríquez Guzmán, después del fraude electoral, no se levantó en armas como muchos querían. Llamó a la primera resistencia civil de este país. El que llamó a la resistencia civil en este país por primera vez fue Miguel Enríquez Guzmán. Bueno, pues en 1954, sin registro, tenía 3,5 millones de afiliados en todo el país. Y les valió gorro. Gobernación de repente dijo un día, este partido es peligroso. Estos son un peligro para México. Y se les ocurrió, fíjense ustedes qué interesante, se les ocurrió a los enriquistas conmemorar la Constitución del 17. 5 de febrero de 1954, un mitin para recorrer por San Juan de Letrán, terminando en las oficinas del Partido Constitucionalista con un discurso de Francisco J. Mújica. Fueron los enriquistas, oyeron a Mújica estaba muy grave, salió del sanatorio nada más para decir su discurso, él tenía cáncer, estaba en fase terminal, lo escucharon y al terminar, de repente unos vándalos golpean, incendian carros, matan, son los desgraciados enriquistas, son unos provocadores, hay que acabar con el enriquismo, ellos son los vándalos, son enemigos de la tranquilidad de este país. Le quitamos el registro del enriquismo y así se acabó el registro del enriquismo. Pero además dijeron, no, pero además no pidieron permiso para el mitin, entonces no tienen ni permiso para eso. Ese era el México del PRI, ese era el México que nos quieren hacer que nos olvidemos de él. Bueno, pues así acabaron con el enriquismo. La izquierda entonces se convierte en lo que vimos todos los años siguientes. Lombardo Toledano defendiendo la entrada del ejército a CEU, defendiendo a Díaz Ordaz de la matanza de estudiantes, una izquierda totalmente entregada al gobierno, un partido comunista que se sentaba a negociar con el presidente del PRI, con Alfonso Martínez Domínguez, que incluso fue la que los que frenaron la huelga universitaria en el 68, de acuerdo con Díaz Ordaz, que acordó con López Portillo la devolución de su registro, porque aquí pasó algo muy curioso. López Portillo se enfrentó a que el PAN, en esa ocasión, quizá por qué razones, les han de haber dado dinero, no sé, dijeron no vamos a jugar de comparsas, no vamos a ser candidatos, no vamos a lanzar candidato presidencial, que López Portillo vaya solo. Y entonces pasó que López Portillo no tenía contrincante. Y bueno, pues imagínense, la revolución mexicana sin contrincante y sin democracia, la democracia mexicana además que era ejemplo mundial, pues no, entonces los comunistas se prestaron y Valentín Campa dijo, pues yo voy a ser candidato de oposición a cambio de que me des el registro. Entonces López Portillo pudo pasearse por el país muy feliz porque además sabía que Valentín Campa pues no iba a ganar, no era tan peligroso para ganarle, ni pensaba ganarle. Y así se gestó la reforma política López Portillista, para crear partidos subvencionados por el gobierno y hacer la faramalla de una oposición de mentiras, que le permitiera al PRI además gobernar por los siglos de los siglos. La reforma política que todavía hoy nos rige, porque no ha cambiado más que sustantivamente en cosas que no tienen mayor trascendencia, se hizo para mantener en el poder al PRI indefinidamente.
Y bueno, pues esa es la herencia de esos gobiernos priistas. Yo creo que finalmente ese es un capítulo, como muchos otros de la izquierda mexicana, que tendríamos que revalorar, que tendríamos que estudiar, que nos lleva a lo que el compañero decía, que la pregunta que me hacía sobre la izquierda mexicana, ¿cuál es? Bueno, pues evidentemente estamos viendo, no viene por ahí el Partido Comunista Mexicano. Cuando no estaba en tratos con Plutarco Elías Calles, lo estaba con Cárdenas o lo estaba con Díaz Ordaz, es decir, no logró conformar una oposición. Hay gente muy consistente que finalmente llegó a aglutinar un partido que desgraciadamente su propio origen lo condena, porque esa es parte de las contradicciones que lo llevan a lo que ha vivido hoy el PRD. Un partido que tiene a la corriente nacionalista de la Revolución Mexicana, que tiene a trotskistas, marxistas, exguerrilleros, maoístas. Bueno, es un esfuerzo interesante, yo no lo descalificaría en absoluto, porque además tuvo su origen en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que el otro gran momento de la izquierda mexicana es ese momento, el 87-88, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que aglutina a los sectores progresistas de este país, para no llamarle de otra manera, que veían como un gran peligro que el neoliberalismo que había ejercido Miguel de la Madrid se afianzara con Carlos Salinas, y que veían como un peligro ya el proyecto de nación que traían los neoliberales ya bajo la manga. Es un esfuerzo muy importante, pero es un esfuerzo que desgraciadamente también se traicionó. Todos sabemos que finalmente Cárdenas se reunió con Salinas de Gortari. Esta denuncia la hizo Porfirio Muñoz Ledo hace muchos años. Nunca se ha explicado bien a bien Cuauhtémoc Cárdenas qué ganó con esa reunión. Lo que sabemos es que finalmente el PRD entró al juego en las siguientes elecciones, de ser el partido que había ganado, pasó a ser el tercer o cuarto partido de la votación. Y bueno, lo que pasa es que cada vez que el movimiento progresista avanza y logra tener la presidencia, y nos hacen trampa o no tenemos capacidad de defendernos, no sé, lo que pasa es que nos lleva muchos años rehacer una oportunidad, y del 88 tuvimos que esperar hasta el 2006, y lo que pasó en el 2006, el contubernio más oscuro, más turbio, más sucio, tiene dos lecturas, y una es la gran alianza de las clases dirigentes de este país que han controlado la economía y la política, sí, el Bester Gordillo, Carlos Salinas, los gobernadores priistas, pero el contubernio también de una parte de la izquierda, porque no podemos explicar el fraude del 2006 solamente con la alianza PAN-PRI. Ahí también hubo la participación de una parte de la izquierda que se prestó a todo lo que hemos visto, que se ha prestado a todo lo que hemos visto y se quiere seguir prestando. Nada más para recordar, acuérdense ustedes, el gran esfuerzo popular que se hizo en el 2008 para hacer esa reforma alternativa energética, que fue de verdad un esfuerzo sin precedentes, que movilizó a la sociedad, que aglutinó a lo mejor del talento y de la inteligencia de este país, que produjo una reforma energética realmente de avanzada, y que sin embargo esa parte de la izquierda desconoció y votó por la reforma del PAN y del PRI, y que hoy hasta los priistas dicen que no, pues sí es cierto, era privatizadora, dicen, ¿no? Ahora sí ya descubrieron que sí era privatizador. Pues esa es la forma como nos gobiernan estas camarillas y estos grupos, y ese es el gran peligro que tenemos si no vemos la historia como tenemos que verla, si nos olvidamos, como ellos quieren que nos olvidemos de la historia. Porque el otro dato importante es que no hay que olvidar que la alianza PAN-PRI se hizo justamente en torno a las elecciones del 88, y se hizo en torno a no solamente el reconocimiento de Carlos Salinas y la entrega de gubernaturas al PAN, sino de llevar a la práctica un proyecto de nación, el proyecto de nación neoliberal, que era el proyecto de nación conservador y panista. Sí. Maestro, incluso ahí hay un rompimiento en el mismo PAN, ¿no? Hay un rompimiento que también es muy significativo en la protesta del PAN. Justamente Bernardo Batis y Jesús González Esmal lo denuncian. Lo interesante es que no por mi posición en el día tengo que ser prudente. Se supone que yo soy incluyente, pero revisen los actores que hicieron ese pacto, y muchos de esos actores están acá ahora y dicen que son los que nos van a salvar. Entonces, bueno, yo a veces me pregunto, ¿no nos daremos cuenta de que no podemos dejar la iglesia en manos de Lutero? Yo tengo una gran esperanza, y es que justamente aprendiendo de la historia
estas elecciones del 2012 nos van a permitir hacer lo que hace mucho tendríamos que haber hecho. Y es que no solamente la sociedad sea capaz de hacer ganar a un candidato de izquierda, sino de que ese triunfo se haga respetar. Ese es el reto. O sea, porque votos los tenemos. Hemos demostrado que podemos ganar. Pero la bronca no es esa. La bronca es que tenemos que lograr que respeten ese voto. Eso es el problema que impidió que Almazán llegara a la presidencia, que impidió que Enríquez Guzmán llegara a la presidencia, que impidió que Cuauhtémoc llegara a la presidencia y que impidió en el 2006 que nos hicieran ese fraude tan descarado y cínico, que ahora además se jactan de él, porque además ahora son tan cínicos que casi sonrientes nos lo dicen, y los medios son tan cínicos también que los festejan o lo ocultan. Entonces, bueno, por eso es importante, insisto, conocer todo esto y conocer cuál es el antecedente ideológico que da sentido al proyecto de nación. Porque si no entendemos todo esto, si no entendemos lo que ha sido nuestra historia, lo que es nuestro país, lo que es esta lucha por hacer una nación independiente, soberana, justa, con equidad, democrática, republicana y federal, simplemente cualquier político va a venir y nos va a decir, como muchos hay, como hizo Fox, como ahora pretenden que tengamos un candidato, dicen un candidato de izquierda moderada realista, dicen, debemos de tener un candidato de izquierda como Lula, de izquierda moderna como Lula nos ponen como ejemplo, y ahorita hablamos de Lula, pero el punto es lo que quieren hacer es otra vez engatusarnos con un proyecto de nación que sea la continuidad del mismo de siempre desde la independencia, del mismo de siempre desde que Salinas hizo el pacto con el PAN para quedarse con el poder, pero no solamente en el 88, sino hasta ahora, porque lo desgraciado es que Carlos Salinas sigue controlando el poder a trasmano o directamente, pero sigue mandando, y lo peor es que tiene una mano puesta en la izquierda, y nos va a tocar a nosotros hacer las definiciones ya. Hago un paréntesis nuevo para entrar a la última fase de la plática. Sí, a ver,